más nos va a traer confusión. Pero si nosotros confiamos en Dios, sabemos que Él nos va a guiar a su voluntad. Y de hecho es lo que está pidiendo el salmista en estos versículos. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame. Y esta guía implica, vuelvo a repetir, el tiempo, saber esperar en el tiempo de Dios. Nosotros a veces estamos ya acostumbrándonos a hacer las cosas muy rápidamente, decíamos hace un momento, y entramos a una aplicación y damos clic y ya se depositó el dinero en otra cuenta. Entramos a la tele y también con un control, clic, ya le cambiamos de canal, etcétera. Ya estamos acostumbrándonos a hacer eso y a veces hacemos eso con Dios también. Cuando estamos orando, estamos poniendo nuestras solicitudes, nuestras peticiones en sus manos y parece que al decir amén, la respuesta va a llegar inmediatamente. Y no debe ser así. Parecería que el amén es el clic que le damos a la computadora, pero no debe ser así. Nosotros sabemos que las respuestas a nuestras oraciones las podemos cubrir en 3 tipos de respuestas. Nuestras oraciones van a tener uno de los siguientes 3 tipos. O va a ser sí, o va a ser no, o va a ser todavía no. Cuando Dios nos dice todavía no, es cuando nos cuesta mucho trabajo en esperar en Él y tomamos estas decisiones precipitadas de adelantarnos. Pero no tenemos por qué ser así. No tenemos por qué ser esto. Tomamos decisiones sin pedirle a Dios que nos muestre precisamente su tiempo. Y la oración debe ir en ese sentido. Sí, oramos para conocer la voluntad de Dios, pero también debemos orar para conocer los tiempos de Dios. Ahora bien, la buena noticia es que tenemos elementos que nos van a ayudar precisamente a saber esperar en Dios. Usted y yo y todo aquel que haya creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene el Espíritu Santo morando en él, en ella, en cualquier persona, decíamos, que ha creído en Cristo. Y el fruto del Espíritu, ustedes y yo lo conocemos, contiene 9 elementos de los cuales 2 nos ayudan a saber esperar en Dios. Uno de ellos es la paciencia. Voy al Salmo 37, versículo 7. Y es claro también aquí el salmista, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. A veces nos desesperamos porque vemos que a otro les va bien. A veces nos desesperamos porque vemos que otro ya se compró su coche nuevo y yo que le he estado pide y pide a Dios, no me llega ese coche. Pero aquí lo importante es que el salmista está reconociendo que para conocer la voluntad de Dios es necesario guardar silencio por un lado, no alterarse por los motivos exteriores, motivos externos que puedan afectarnos en nuestra espera. Y nos dice también que no nos desesperemos, en pocas palabras, que guardemos silencio y que no nos desesperemos, es decir, que seamos pacientes. Cuando nosotros tenemos una petición de oración y oramos constantemente por ello, y llegamos a pensar que Dios no actúa, que Dios no hace nada, eso nos genera ansiedad e impaciencia precisamente. Sin embargo, hermanos, esto es lo importante, debemos recordar, cuando la respuesta de Dios es aún no, debemos recordar que Él nos ama y que Él nos ofrece dirección y fortaleza en el tiempo de espera precisamente. Y aquí podemos poner como ejemplo a Moisés. Moisés pasó 40 años, más o menos, en el desierto. Y durante todo ese tiempo, Dios estuvo activo con él. Dios lo preparó. De alguna manera, suavizó su carácter
podemos leer en Levítico que ya Moisés es considerado como el más manso de los hombres, suavizó su carácter y además le hizo conocer el desierto por donde habría de guiar al pueblo, a su pueblo, de la salida de Egipto. Entonces, durante todo ese tiempo, Moisés estuvo preparándose. Dios no estuvo inactivo, realmente estuvo preparándolo para este encargo que tenía Moisés de parte de Dios. Y el mismo salmista David, el mismo salmista tuvo que esperar alrededor de 12 años, cuando era un adolescente, hasta que fue ungido como rey. Entonces, durante todo este tiempo, Dios estuvo trabajando con el salmista también, con el rey David. En otras palabras, el tiempo de espera es bueno para el creyente. Es bueno porque Dios le está preparando para su respuesta. Y esa es la importante, porque la perspectiva de Dios es eterna. Nosotros no debemos desesperarnos porque nuestra perspectiva no lo es tan eterna, pero la perspectiva de Dios sí es eterna y Él conoce las cosas que habrán de suceder, por lo tanto Él sabe lo que es mejor para nosotros o Él sabe lo que no nos conviene también. Entonces, cuando estemos orando y veamos que no hay respuesta de parte de Dios, qué bueno, porque Dios está activo. Es nada más cuestión de entender que Él nos está preparando para su respuesta. El otro elemento que nos va a ayudar a saber esperar en Dios es la fe. En Hebreos 11:1 está definida la fe como es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, cuando nosotros nos impacientamos, cuando nos adelantamos, cuando no escuchamos cuándo es el tiempo de actuar de acuerdo a Dios, lo que estamos demostrando es falta de fe. ¿Por qué? Porque, como acabamos de leer, la fe implica seguridad. Implica seguridad porque habla de certeza y habla de convicción, pero también habla de tiempo, porque dice, es la certeza de lo que se espera, de lo que ha de llegar. Entonces, cuando yo actúo por mis propios medios, sin hacer caso a Dios en cuanto a los tiempos, sin tomar en cuenta los tiempos de Él, que es lo más conveniente, lo que estoy demostrando es que no estoy dispuesto a esperar. Y estoy demostrando también que no estoy tan cierto, no tengo tanta certeza de la respuesta de Dios. Por lo tanto, yo voy a actuar primero. Entonces, el desesperarse, el no actuar en el tiempo en que Dios nos indica, demuestra una falta de fe. Pero, hermano, hermana, debemos confiar en Dios, debemos confiar en su poder, debemos confiar en su sabiduría, debemos confiar en su amor y debemos confiar en su omnisciencia también, porque Él lo sabe todo. Cuando dejamos todo en sus manos, cuando dejamos todo en su control, entonces sí estaremos aprendiendo a esperar en Dios. Esperar en Dios es básico, decíamos al principio. Conocemos su voluntad, tenemos que orar también para pedirle los tiempos a Dios. Hace rato en la oración que se hacía de intercesión, se hablaba acerca de paciencia por la situación que estamos viviendo. Y es cierto, ya son meses en los que hemos estado en casa, ya hasta no nos da el sol, debemos salir a tomar el sol un ratito, pero ya empezamos nosotros a impacientarnos en cuanto a permanecer en casa, pero tenemos que entender que en todo ello hay un propósito. Y si todo este tiempo eh, no hemos aprendido cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros y para cada una de las familias, significa entonces que no hemos escuchado los tiempos de Dios. Ya lo hemos hablado anteriormente, varias veces, en varios espacios se ha comentado, este tiempo de pandemia, Dios puede tomarlo para que cada uno de nosotros en nuestras familias regresemos
precisamente al origen. Y ya no tengamos esa vida tan ajetreada que andábamos, en la vida en la que nada más nos importaba el trabajo, en la vida en la que estábamos descuidando a la familia, en la vida en la que veíamos a la esposa como una socia más que como una pareja sentimental, como la pareja sentimental. Y todo eso lo habíamos olvidado por el ajetreo, por las prisas, por no saber esperar. Y entonces este tiempo es para que cada uno de nosotros estemos escuchando lo que Dios nos está diciendo. Volvamos a las familias, cuidémonos, volvamos a las familias, que es lo básico, y estemos al pendiente de todos ellos, de nuestros seres queridos. Y esto implica, desde luego, llevar el Evangelio a aquellos que pues, no los podemos ver, pero les podemos dar una llamada, hacer una llamada y mandarles un mensaje de saludos y mandarles algún mensaje de la palabra de Dios, de la Biblia. A eso es a lo que tenemos que aprovechar este tiempo. Entonces, este tiempo, lejos de verlo ya como algo que me está empezando a hastiar, algo que me está empezando a cansar, tenemos que verlo como el tiempo de preparación en el que Dios quiere que cuando todo vuelva a la normalidad, así entre comillas, las cosas serán mejores. Seremos mejores personas para Él, seremos mejores familias, seremos mejores iglesias para Él. Todo esto va a ocurrir cuando desarrollemos paciencia y fe. Pero el punto importante también es este. La paciencia y la fe, mencionábamos hace un momento, son elementos que forman parte del fruto del Espíritu. Es decir, ya los tenemos sembrados. Si usted no se considera paciente, lo único que hace falta es que usted desarrolle paciencia precisamente. Y ese tiempo lo está desarrollando. Si usted no cree en la respuesta de Dios, si usted cree que Dios no actúa, usted ya tiene la semilla de la fe. Necesitamos hacer crecer esa semilla. Necesitamos fortalecer esa fe y entonces sí tendremos certeza de lo que esperamos y convicción de lo que no se ve en el tiempo de Dios. Vamos a orar para que Dios, su Espíritu, siga trabajando en cada uno de nosotros para hacernos pacientes y para que nuestra fe se fortalezca y de esa manera podamos cada uno de nosotros escuchar y actuar en los tiempos de Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tu perspectiva, como decíamos hace un momento, es eterna. Y nosotros tenemos una perspectiva más limitada, mucho más limitada. Enséñanos, Señor, te lo pedimos, para que podamos entender tu perspectiva y fijar nuestra vista, nuestra mente, nuestros corazones en las cosas eternas. Señor, pedimos que el fruto que ya tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior, podamos desarrollarlo, Señor, de una manera completa. Y sobre todo ahora que hablamos de saber esperar y de los tiempos tuyos, desarrollemos, Señor, paciencia y desarrollemos, Señor, también fe. Gracias, Señor, porque tenemos los elementos para hacerlo. Y gracias también porque tenemos a tu Espíritu, que es el que nos guía a ello. Es parte de las actividades del Espíritu de Dios, guiarnos a tu voluntad, Señor, guiarnos hacia ella y marcarnos también tus tiempos. Señor, permite que nuestra visión de las cosas cambie, permite que seamos realmente pacientes y permite que nuestra fe se acreciente. Que cuando oremos sepamos entender tu respuesta y sobre todo eso, que la aceptemos como tu respuesta. La gloria y la honra es para ti, Señor, y oramos. Todo esto te lo pedimos y oramos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues gracias a Dios, gracias